Bueno, alumnos, el día de hoy es la última clase de lo que respecta al curso de gastroenterología. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es un tema muy frecuente que lo van a ver cotidianamente todos los días, ¿no? Debido a al cuadro clínico y también a veces, por ejemplo, ustedes lo van a ver en las consultas ambulatorias, ¿no? Tanto cuando sean especialistas o también cuando están realizando su serum o trabajan en centros de establecimiento de salud de primer nivel. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que es hepatitis viral, ¿no? Como sabemos nosotros que la hepatitis viral obviamente es una enfermedad de tipo inflamatorio que se produce a nivel del hígado. Entonces, todos estos virus que producen hepatitis son hepatotrópicos, es decir, que necesariamente necesitan justamente para producir la enfermedad, necesitan justamente la participación del hígado. Y la única manera donde van a producir enfermedad estos virus es en el hígado. Por eso son hepatotropos, ¿ya? No se van a olvidar, alumnos, ¿ya? ¿Están escuchando, no es cierto? Sí, doctor. Hepatotropos, ¿ya? Entonces, definimos rápidamente lo que es hepatitis. La hepatitis, como sabemos, es una inflamación del hígado. Obviamente puede ser de forma aguda o forma crónica, que posteriormente lo vamos a ver, o de forma fulminante. Las causas de hepatitis generalmente la producen de repente quizás cualquier tipo de agente exógeno que produce o inflamación a nivel del hígado, pero frecuentemente tenemos la hepatitis viral, que la hepatitis viral obviamente produce una infección sistémica y cuya manifestación principal generalmente es una hepatitis a nivel del hígado. Otras causas también que producen hepatitis, aparte de los virus, obviamente es el alcoholismo, ¿no? La parte de la alcohólica. Puede producir también, ¿qué cosa? Hepatitis, medicamentos. Por eso a veces se habla de hepatitis medicamentosa. O también podemos hablar de hepatitis autoinmune, como hemos hablado ya anteriormente, ¿no? Que también a veces no se determina la causa, pero produce una hepatitis autoinmune. También produce, ¿qué cosa? Ya acá ya viene una hepatitis producida por la obesidad. Por la obesidad. Por eso es importante, hijos, de que realmente ustedes sepan de que muy aparte que puede producir una hepatitis, puede ser agentes los virales, o puede ser alcoholismo, medicamentos, autoinmune, es la obesidad. Ahí viene una relación directa con el hígado graso. Con el hígado graso. Por eso se dice, siempre habla de siempre van a ver en inglés en NASH, es estato de hepatitis no alcohólica. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado con este término de lo que forma parte ya directamente la obesidad. Dentro de la anatomía y la fisiología del hígado, obviamente, sabemos nosotros que generalmente están constituidos por tres lóbulos localizados en la región superoderecha de la cavidad abdominal, y obviamente está producido por la caja torácica, ¿no? Es al hígado. Y obviamente compuesto por el lóbulo izquierdo y derecho, y también a veces sumamos que justamente lo que vamos a ver nosotros es que a nivel, cuando vas a producir hepatitis, va a producir una hepatomegalia, un crecimiento del hígado. Obviamente sabemos que la función del hígado es filtrar la sangre del tracto digestivo. Lo más importante es la detoxificación y metabolismo de medicamentos, que es lo más importante. Es decir, que es como un filtro, actúa el hígado, ¿no? Todos los medicamentos, todas las sustancias que nosotros ingerimos, obviamente van a ser metabolizadas a nivel del hígado. Por eso es muy importante el hígado. Y obviamente también participa en la producción de proteínas y también participa en la
obviamente, en la producción de factores de la coagulación. Por eso es importante, obviamente, este órgano tan, de repente quizás muy importante para nuestra vida. Dentro de la clasificación de la hepatitis, como hemos mencionado anteriormente, puede ser una hepatitis aguda, puede ser una hepatitis crónica y una hepatitis fulminante, que ya lo hemos revisado anteriormente. Dentro de la hepatitis aguda, obviamente, generalmente a veces la hepatitis aguda puede ser asintomática o también puede deberse también a un síndrome viral inespecífico, generalmente en los primeros días de la enfermedad. Generalmente a veces la hepatitis se autolimita, generalmente a los 3 meses, ¿no? Y obviamente, ¿qué está caracterizado la hepatitis? ¿Qué es lo que caracteriza la hepatitis? Es justamente la elevación de las enzimas hepáticas, elevación de las enzimas hepáticas, tanto las transaminasas que pueden elevarse justamente la bilirrubina. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, generalmente tanto las transaminas, la TGO y la TGB, a veces están elevados en la hepatitis casi 10 veces el valor normal, 10 veces. A veces cuando van a ver ustedes las transaminasas alrededor de 600, 700, 800, 900, ya pueden determinar obviamente un cuadro de hepatitis. Y más también la bilirrubina, obviamente también va a estar elevado, también esto va a conllevar justamente a que ustedes ya pueden diagnosticar una hepatitis. Ahora, una vez diagnosticado que hay un cuadro de una hepatitis justamente debido a la inflamación, obviamente nosotros tenemos que determinar qué tipo de hepatitis es. Si es una hepatitis viral o es una hepatitis medicamentosa, etc. Siempre tenemos que hacer una buena historia clínica. Obviamente, ¿hace cuánto tiempo presenta los primeros síntomas? ¿Qué es lo primero que ha presentado? Entonces, siempre el paciente iba a decir, no, doctor, después de que he estado tomando unos medicamentos, por ejemplo, el paracetamol, etcétera, he comenzado a presentar, obviamente, mire usted, esta fatiga, cansancio, náuseas y esta coloración amarillenta. Entonces, ya ustedes saben cuál es lo más probablemente que está produciendo la inflamación del hígado. Por eso es importante. Obviamente los síntomas mejoran antes del descenso de la transaminasa, eso es cierto. La gravedad obviamente se correlaciona con alteración del perfil hepático, es lo más importante. Siempre acá van a ver ustedes y tengan mucho cuidado, tanto la alteración de la bilirrubina, es decir, cómo sube la bilirrubina y también cómo se altera obviamente el tiempo de coagulación. Entonces siempre hemos hablado nosotros en la hepatitis fulminante, etcétera, cuál tiene peor pronóstico, ¿no? ¿Cuál tiene mayor riesgo de gravedad? Siempre van a ver ustedes, si nosotros vemos que el cuadro de inicio es brusco y ven ustedes que las bilirrubinas y el tiempo de protonina se encuentran alargados y encuentran elevados, el pronóstico de esta enfermedad es muy, muy, muy grave. Entonces, por esos indicios de los valores que nosotros estamos mencionando. La clínica es similar entre distintos tipos virales, casi similar, ¿no? Más frecuente, obviamente, vamos a encontrar nosotros acá dentro de la hepatitis aguda, vamos a encontrar qué cosa, el virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis C, ¿no? Los que van a producir más hepatitis aguda, ¿ya? Es pregunta de examen, ¿ya? Pregunta de examen. Acá vamos a ver nosotros ya en los cuadros de hepatitis crónica, ¿no? La hepatitis crónica, obviamente, ya produce, ¿qué cosa? Justamente una necrosis o inflamación hepática de más de 6 meses, más de 6 meses, ¿no? El virus, obviamente, no se elimina, generalmente al inicio son asintomáticos, obviamente con signos de insuficiencia hepática. Asimismo, presenta cuadros de hipertensión portal, ya que se está conllevando justamente a lo que es una hepatitis crónica, obviamente a un cuadro de cirrosis hepática. No, obviamente ya hay una elevación de las transaminasas, hay una afectación de la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas totales se encuentran elevadas,
va a haber fatiga, ictericia, hepatomegalia, hipoalbuminemia, ¿no? Y ahí aparece qué cosa, lo que es el síndrome de hepatitis aguda, ¿ya? Entonces, mucho cuidado que tengan ustedes presente esto, ¿no? Y hay otros que son portadores crónicos asintomáticos, ¿no? Persistencia viral crónica sin evidencia, obviamente, de lesión hepática. Obviamente va a haber persistencia de los marcadores virales sin alteración del hepatograma. Por eso justamente son portadores crónicos asintomáticos. ¿Y hay qué cosa? ¿Quiénes van a producir portadores crónicos asintomáticos? Generalmente son aquellos que son producidos por la virus de la hepatitis C, ¿no? Virus de la hepatitis C. También, doctor, ¿también el virus de la hepatitis B también puede producir qué cosa? ¿Portadores crónicos asintomáticos? Claro que sí, claro que sí. Entonces, van a ver a la larga el que más va a producir hepatitis crónica va a ser qué cosa, el virus de la hepatitis C seguido del virus de la hepatitis B. ¿Me están escuchando alumnos, no? Sí, doctor. Ya, esa es pregunta de examen, ¿no? ¿Ya? Pues después no van a sacar, obviamente, la nota mala cuando si ustedes estamos nosotros repasando otra vez, estamos comenzando de repente quizás a que ustedes fijen bien los conocimientos para que no tengan ningún tipo de error. Ahora ya hablamos de hepatitis fulminante. Ya hemos hablado nosotros que son necrosis masiva hepática, obviamente desarrolla insuficiencia hepática grave que precede obviamente a la ictericia. Aparece también a esto que aparece con encefalopatía usualmente, siempre la hepatitis fulminante, y tiene alta mortalidad, como ya hemos revisado, alta mortalidad, ¿no? Y obviamente más frecuente también acá con virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis B. Es justamente en la hepatitis fulminante. Dentro de la epidemiología de la hepatitis, obviamente nosotros tenemos que ver, justamente es un cuadro que tenía referencia en el año 2000, había una prevalencia del virus de la hepatitis, mira, B en 2000, obviamente con una prevalencia, van a ver ustedes que justamente acá, se habla acá en el mapa mundial, ¿no? Con todos los continentes, obviamente, van a ver ustedes la prevalencia justamente del antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B. Y van a ver ustedes que de acuerdo justamente a la clasificación, vamos a ver una prevalencia alta, podemos hablar de una prevalencia intermedia o una prevalencia baja. Y van a ver ustedes que generalmente todo lo que está marcado color rojo, en distintos, miren, distintos continentes, obviamente van a ver ustedes una prevalencia alta para el antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B. Inclusive Perú, miren. Perú también, ¿qué cosa? Tiene una incidencia alta, con alrededor del 8%. 8%. Intermedio, van a ver ustedes toda la parte de Rusia, de la parte de Asia, obviamente con el color amarillo, entre 2 a 7% intermedio, también forma parte de Brasil, también van a ver ustedes, y justamente ya una prevalencia baja, menos del 2% baja, el color verde, ¿ya? Van a ver ustedes justamente la prevalencia justamente del antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B. Entonces, vean en sí, anteriormente, para el año 2000, en el año 2000, se tenía una alta prevalencia, obviamente, justamente para el antígeno de superficie o antígeno australiano para el virus de la hepatitis B, obviamente acá en el Perú, ¿no? Alrededor del 8%. Y acá van a ver también ustedes la prevalencia también mundial para el virus de la hepatitis C, para el virus de la hepatitis C. Van a ver ustedes que acá generalmente siempre van a ver el color rojo, miren, el color rojo van a ver una alta prevalencia, mayor del 10%. ¿Y dónde se ubicaba mayor cantidad de virus a lo más cercano? Era qué cosa, en Bolivia, justamente para lo que era la prevalencia para el virus de la hepatitis C. Y obviamente en el Perú, ya para el virus de la hepatitis C, era qué cosa, una prevalencia baja, menos del 1%, y era representado por el color celeste. Miren ustedes cómo varía, obviamente, justamente la prevalencia a nivel mundial, justamente estos dos
Dos entidades que son muy comunes, tanto la hepatitis B como también la hepatitis C. Se dice que el virus de la hepatitis B es más infectante que el virus de la inmunodeficiencia adquirida, que el HIV. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado con el virus de la hepatitis B. ¿Ya? Es más infectante y es más resistente el virus de la hepatitis B que el virus de la hepatitis, de la inmunodeficiencia adquirida, que es el HIV. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que tengan mucho cuidado con el virus de la hepatitis B. Las manifestaciones clínicas que vamos a ver justamente dentro de la hepatitis, siempre lo más característico siempre es fiebre, fatiga, hiporexia, náuseas, vómitos, ictericia, heces pálidas, dolor abdominal. En niños generalmente, o los pacientes van a venir siempre con fiebre, ¿no? Dolor abdominal, hiporexia y vómitos y náuseas al inicio. Y obviamente se va acentuándose más con la correlación, obviamente con el malestar general, dolor en hipocondrio derecho, ictericia, cola y coluria. Entonces, lo más característico es eso para lo que es cualquier tipo de hepatitis. Siempre lo primero nosotros tenemos que hacer el interrogatorio, tenemos que preguntar justamente para recabar obviamente los antecedentes y obviamente recabar todos los síntomas iniciales y obviamente en el transcurso de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante. Obviamente hacer una buena historia clínica, su correlato cronológico y obviamente tenemos mejores éxitos, ¿no es cierto? Obviamente, lo primero preguntar siempre contacto con personas con hepatitis. Siempre es eso, ¿no? Lo primero. Si hay promiscuidad sexual, viajes recientes a las áreas endémicas, justamente lo que es el virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis E, que es más frecuente, obviamente, en zonas tropicales, ¿no? En zonas tropicales, por eso es muy importante. Factores de riesgo para transmisión enteral, también tenemos que ver nosotros. Enfermedades litiásicas, también tenemos que tener presentes. Fármacos actuales que está tomando el paciente, ¿no? Como para determinar si es una hepatitis medicamentosa. También el uso excesivo del alcohol. Entonces también tenemos que hacer un buen interrogatorio. El objetivo siempre, ¿qué cosa? Es justamente teniendo todos estos antecedentes y obviamente todos los signos y los síntomas, obviamente hacer un buen examen físico. El examen físico nos va a ayudar bastante justamente en lo que vamos a identificar, obviamente, de acuerdo a las ciertas características que presentan los diferentes tipos de virus, ¿no? Para que lo que nos produce al final los cuadros de hepatitis, ¿no? Primero, para discriminar entre otras causas de pronóstico y manejos diferentes, es lo más importante. Puede que no podemos encontrar mayores signos, ¿no? A la inspección, ¿qué es lo que vemos a ver nosotros? A la inspección, siempre si hay ictericia, hay acolia, coluria, estigma de cirrosis, lo más importante, también tenemos que hacer eso. Aumento del perímetro abdominal, edemas en los miembros inferiores, estado de alerta, si hay sangrados o no hay sangrados para determinar si es un paciente, qué cosa. Obviamente, si es paciente con antecedentes de alcoholismo, obviamente tiene relación directa con cirrosis hepática. Y a la palpación siempre determinar obviamente dolor en el hipocondrio derecho, si hay cuadro si hay una hepatomegalia, ¿no? Entonces, para determinar cuántos dedos través podemos palpar, ¿no? 4, 5, entonces por debajo del reborde costal derecho, ¿no? ¿No? Para ver cuánto es el agranamiento del hígado, ¿no? Si hay adenopatías, si hay visceromegalias, si hay ascitis o también hay presencia de artralgias. Por eso es importante el examen físico. Y acá lo que es laboratorios es lo más importante, alumnos. Esto es lo que tienen que saber y eso es lo que ustedes tienen que meterse a la cabeza justamente para que ustedes puedan identificar. Siempre los indicadores de daño hepático. ¿Cuáles son los indicadores de daño hepático? Pregunta de examen. Entonces, ¿quiénes son? Siempre tanto la TGO, tanto también la TGP.
¿ya? O la AST o la LAT. Entonces nos van a indicar qué cosa, daño hepático. También la LDH, ¿no? Que también me va a indicar, obviamente, hay presencia de daño hepático y también lo que es la fosfatasa alcalina. Estos 4 indicadores me indican daño hepático, ¿no? La TGO, TGP, LDH y la fosfatasa alcalina. Y los indicadores de función hepática, siempre va a determinar qué cosa, la bilirrubina total, ¿no? Tanto lo que es la bilirrubina directa, la albúmina y el tiempo de protrombina. Eso, laboratorialmente, ustedes me tienen que definir y siempre metérselo en la cabeza. Por favor, ¿me están escuchando alumnos, no? Sí, doctor. Ya, esa es pregunta de examen. ¿Cuáles son los indicadores de daño hepático y cuáles son los indicadores de función hepática? Entonces, por eso van a ver ustedes. Y siempre van a ver acá la prueba, y eso es que lo que repasen, sobre los valores, los rangos normales, ¿no? De la TGO, TGP, LDH, fosfatasa alcalina, las bilirrubinas, la albúmina y el tiempo de protrombina. Entonces, eso se le estudian y eso es lo que nosotros vamos a repente quizás a preguntar para que ustedes tengan muy presentes. Acá van a ver ustedes la interpretación serológica de la hepatitis viral aguda, de la hepatitis viral aguda. Obviamente con la virus de la hepatitis A aguda, virus de la hepatitis B aguda, obviamente la hepatitis B aguda también, obviamente con todos sus marcadores, y lo que más frecuentemente lo que van a ver ustedes, y eso es lo que ustedes tienen que saber, justamente qué pedir. Obviamente, cuando hay una hepatitis A o cuando hay una hepatitis B, cuando hay una hepatitis C, cuando hay una hepatitis D. ¿Ya? Entonces van a ver ustedes acá, siempre hay que pedir qué cosa, un ¿no? Virus para el virus de la hepatitis A, inmunoglobulina M. Si me sale positivo esta prueba serológica antivirus para la hepatitis A, inmunoglobulina M, me indica qué cosa, una infección aguda para el virus de la hepatitis A. Entonces, hay presencia de hepatitis y es positiva para el virus de la hepatitis A, cuando me indica la inmunoglobulina M. Cuando me sale positivo la inmunoglobulina G para el antivirus para la hepatitis A, la inmunoglobulina G me sale positivo, es decir, que el paciente ha tenido la enfermedad de la virus de la hepatitis A, pero ya, ¿qué cosa? En forma pasada, ha tenido. Entonces, el que va a determinar la infección aguda en estos momentos es la inmunoglobulina M. No se van a olvidar alumnos, ¿ya? No se van a olvidar alumnos. Ahora, para el virus de la hepatitis B aguda, me tiene que salir positivo, ¿qué? Justamente el antígeno australiano para el virus de la hepatitis A tiene que salir positivo y también me tiene que salir positivo el anticori inmunoglobulina M. Si me sale los dos, ya estamos hablando de positividad para virus de la hepatitis B en su forma aguda. ¿Me están escuchando, alumnos, cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Eso se apréndenselo de memoria. Y siempre cualquier familia va a decir, oh, pero tú estás estudiando, ya estás siendo internado, quiero que me lo interpretes estos datos. Tengo estos exámenes. Me han dicho que tengo virus de la hepatitis A. Ah, ya, muy bien. A ver, vamos a ver. El antivirus para la hepatitis A, inmunoglobulina, me ha salido positivo. Ah, no. Sí tienes tienes infección para lo que es hepatitis A. En estos momentos estás cursando con la enfermedad. ¿Entiendes? Pero me está saliendo negativo para el virus de la hepatitis A, inmunoglobulina A. Me está saliendo negativo, pero me está saliendo positivo, ¿qué cosa? El virus para la hepatitis A, inmunoglobulina G. ¿Me está saliendo positivo? Sí, has tenido la enfermedad, por eso te está marcando positivo. ¿Ya? Entonces, para la hepatitis B, me tiene que salir, ¿qué cosa? Positivo, que es justamente el antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B y el anticore inmunoglobulina M.
También me puede salir, ¿qué cosa? Positivo para el virus de la hepatitis A. Obviamente, como hemos dicho también, tanto el antígeno de superficie, del antígeno de superficie para el virus de la hepatitis A, me indica, ¿qué cosa? Infección aguda. También me puede indicar, ¿qué cosa? Me sale positivo anticuerpo inmunoglobulina M, solamente eso me está saliendo, pero me está saliendo negativo. Pero también me indica infección para virus de la hepatitis B en su forma aguda. De igual manera, si yo agarro y justamente determino justamente si hay una superinfección del virus de la hepatitis B, siempre van a ver ustedes que hay una superinfección. Tanto puede ser hepatitis B como hepatitis C, o también hepatitis B, como también se puede superponer lo que es la infección para el virus de la hepatitis T. Por eso, mucho cuidado. Por eso, cuando sale positivo el antígeno de virus antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B, me sale positivo, puede ser, ¿qué cosa? Una superinfección para el virus de la hepatitis D. De igual manera, también me puede salir positivo el anticuerpo inmunoglobulina M, positivo, puede ser también una coinfección. Y obviamente, para lo que es una infección, me tiene que salir positivo. Si yo he hablado de una infección aguda para el virus de la hepatitis C, lo que tiene que haber, nosotros pedimos, ¿qué cosa? Tanto el antivirus para la hepatitis C, o el PCR o virus para la hepatitis C. Me tiene que salir positivo. Entonces hablamos de una forma aguda para lo que es hepatitis C. Entonces, en este cuadro, como van a ver ustedes, es fácil interpretar. Es fácil, muy bien interpretar. Y acá, por ejemplo, el virus, ¿quiénes producen? Hemos dicho en las anteriores diapositivas, ¿quién me va a producir infecciones agudas, virales? También hemos dicho qué cosa, lo que van a producir infecciones agudas frecuentemente es el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E. Por eso, cuando yo quiero ver si es una enfermedad del virus de la hepatitis E en forma aguda, me va a salir qué cosa, justamente el antivirus de la hepatitis E para inmunoglobulina M me sale positivo. Entonces, yo estoy diciendo que está cruzado con un cuadro de una hepatitis C aguda. De igual manera, acá también vamos a ver la interpretación serológica de la hepatitis viral crónica. Entonces, hemos dicho que nos van a producir a la cronicidad siempre, ¿qué cosa? Virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis D y virus de la hepatitis B. Frecuentemente C y B. ¿Ya? Es lo que yo... Entonces, ¿cuándo van a ver ustedes? Miren acá en la serología. Para virus de la hepatitis, para una hepatitis crónica de tipo B, siempre me va a salir positivo el antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B, como también el anticuerpo inmunoglobulina G. Ya no el M, sino el G. ¿Ya? El G positivo. Y para lo que es la infección para el virus de la hepatitis D crónica, me va a salir ¿qué cosa? Positivo. Miren ustedes, el antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B, ¿no? El anticuerpo para el virus de la inmunoglobulina G, y también va a salir positivo el IgG o IgM antivirus de la hepatitis D. En la cronicidad, obviamente, para el virus de la hepatitis D. Y obviamente, para lo que es la cronicidad de la hepatitis C, siempre lo que nos va a salir, ¿qué cosa? Es el antivirus de la hepatitis C, inmunoglobulina G. Entonces, eso es para que ustedes repasen y lo vuelvan siempre a recopilar. Obviamente, justamente ustedes puedan en alguna manera hacer una buena interpretación del estudio serológico. Ese es el juego. Ese es el juego ustedes para que determinen si estamos hablando de una enfermedad aguda o estamos hablando de una enfermedad crónica. ¿Ya? Ahora en el análisis, siempre hacer un diagnóstico diferencial, por si es secundaria a fármacos, generalmente quienes te van a producir el acetaminofén, ¿no? Obviamente las tetraciclinas, metildopa, el clotrimoxazol, ácido valproico, eritromicina, anabólicos, antifimínicos, la difenilhidantoína,
todos que nos pueden producir, ¿qué cosa? Cuadros de hepatitis secundaria a fármacos, ¿no? Tóxicos, también pueden producir, ¿qué cosa? El alcohol, las drogas, drogas ilícitas, tóxicos, pueden haber tóxicos ambientales o industriales. También pueden producir otros mecanismos como la colestasis, miren, la sepsis, la congestión, la isquemia, la invasión neoplásica o también obviamente una enfermedad autoinmune que nos va a producir un diagnóstico diferencial, lo que es una hepatitis. Y esta es la hepatitis aguda cuando es sospechoso, ¿no? Por ejemplo, en un adulto con malestar general, hay dolorimiento en el hipocondrio derecho, náuseas, hay ictericia, también puede haber factores de riesgo epidemiológicos, entonces tenemos que ver en nosotros acá. Van a ver ustedes, y posteriormente cuando hablemos sí podemos hablar, obviamente, los de alta prevalencia, mayor de 8%, por ejemplo, en el Perú, hay una zona, por ejemplo, en el río, en Anta, toda la parte de lo que es del río Santa, van a ver ustedes de que hay una comunidades que toda la familia y gran parte de la población presentan hepatitis justamente de tipo B, ¿no? De tipo B. Entonces, en esas zonas son zonas endémicas. Entonces, miran a otro sitio, pero cuando van a hacer el estudio epidemiológico, dicen, ¿dónde viene? Justamente de Río Santa, de todas esas comunidades, de esos lugares. Entonces, tienen alta incidencia predominante de lo que es el virus de la hepatitis B. Y obviamente también pueden producir ictericia, son asintomáticos, o puede ser el síndrome viral específico con factores de riesgos epidemiológicos. Y acá, por ejemplo, hepatitis crónica sospechoso en asintomáticos, miren, con el antígeno de superficie para virus de la hepatitis B, o también el antivirus para la hepatitis C, o un hepatograma alterado cuando hay una donación de sangre o hacemos exámenes de rutina, ¿no? Cuando hay factores de riesgo que se desea conocer el estado serológico para la vacunación, prevención o indicador del tratamiento. Y hacer un seguimiento justamente tanto para el virus de la hepatitis B o virus de la hepatitis C aguda, en su forma aguda. Y obviamente ¿qué cosa? Tener conocimiento que en todos los pacientes con síntomas de hepatitis crónica activa o puede ser también persistentes. Hay que tener siempre referencia en casos sospechosos. Ya acá hablamos de lo que ya viene, lo que es la hepatitis A específicamente, ¿no? Es un virus no encapsulado, generalmente afecta solamente a primates, es resistente al frío, miren, al ácidos y a detergentes, ¿no? Es inactivo obviamente con el cloro o con la formalina, ¿no? Que pueden ser inactivas, ¿no? La limpieza a veces va, obviamente, a eliminar, obviamente, estos virus de la hepatitis A. Acá vamos a ver más explícitamente la hepatitis A. La transmisión siempre es vía fecal-oral, es una infección de persona a persona, o también agua mal tratada, comida mal contaminada, tiene alta prevalencia en regiones con niveles deficientes de aseo, obviamente no cuentan con buena salubridad, no cuentan con agua, con desagüe, obviamente tienen altos índices de prevalencia para el virus de la hepatitis A. Obviamente no se asocia con enfermedad crónica, pero sí está asociada con enfermedad aguda. Los factores de riesgo, obviamente, siempre cuando hay un hacinamiento, ¿no? Viajes recientes a áreas endémicas, contacto sexual o obviamente de cuidado con personas infectadas y obviamente con contacto con comida o agua contaminada, justamente lo que van a transmitir la hepatitis A. Obviamente acá lo más importante es el tiempo de incubación, generalmente para el virus de la hepatitis A, obviamente es alrededor de 15 a 50 días. Lo primero que va a desarrollar obviamente son los primeros síntomas. ¿Y cuál va a ser los síntomas clásicos? Fiebre, malestar general, náuseas, vómitos, molestias, obviamente de tipo abdominal y ictericia, ¿no? Y obviamente la elevación de las enzimas hepáticas, generalmente vamos a ver hemos dicho nosotros casi generalmente 10 veces el valor normal. Generalmente son el 70% de niños menos de 6 años aquellos son asintomáticos, ¿no? Y obviamente aquellos que presentan síntomas y alteraciones
de los perfiles hepáticos se resuelven generalmente en 2 meses, ¿no? ¿Cuáles son los signos físicos que va a presentar la hepatitis A? Siempre va a haber hepatomegalia dolorosa, esplenomegalia, y obviamente no ocurre infección crónica, ¿ya? Esa es pregunta de examen. En la infección, en hepatitis A, no hay infección crónica, sí hay infección aguda. Acá vamos a ver también nosotros, no hay medicación disponible, justamente porque es viral, obviamente, es hepatitis A. Obviamente el manejo siempre es de soporte, ¿no? Su descanso, obviamente yo lo que indico a veces vamos su descanso, evitar obviamente contacto exageradamente con sol porque va a prestar fiebre, ¿no? Y sus caramelos de limón, ¿no? Los caramelitos de limón, no. Ahora, si presenta fiebre y es constante, siempre evitar, obviamente, el paracetamol a dosis alta, ¿no? O también el alcohol. Pero generalmente a veces se le indica qué cosa, Panadol, justamente para bajar la temperatura, ¿ya? La temperatura. Obviamente, en los casos ya muy extremadamente que el paciente se encuentra descompensado, hospitalizar si requiere manejo de la deshidratación o hay una evidencia de falla hepática. Eso hay que tener bastante cuidado justamente en la hepatitis A. Puede ser ambulatorio, pero en estos pacientes que están deshidratados y se puede visualizar una falla hepática, sí o sí hay que hospitalizar. Y obviamente hay que tener siempre precauciones de contacto, ¿no? Una persona que está frecuentemente, vean ustedes, que quienes adquieren frecuentemente este tipo de enfermedad de la hepatitis A, que obviamente es muy benigna, ¿no? Son los niños, ¿no? Por eso cuando a veces en el kinder o obviamente en los colegios, obviamente si ya tienen ustedes o ven que hay o sus familiares o sus hijos están con hepatitis, mejor es evitar no mandar, ¿no? Porque puede contagiar directamente. Acá van también dentro de la hepatitis, siempre la prevención, la vacunación, ¿no? Pacientes con factores de riesgo. Hay vacunas para el virus de la hepatitis A, que es inactiva. Obviamente las marcas comerciales, ahí está el Hambrix, el Bacta, ¿no? Y la aplicación obviamente es intramuscular, justamente en músculo deltoides, ¿no? Los efectos adversos, justamente de la vacuna, hay eritema en el sitio de inyección, edema o dolor, hay cefaleas, irritabilidad, somnolencia, fatiga, fiebre y malestar general, justamente en lo que es la vacunación. Y hablamos solamente de lo que vamos a hablar de lo que es la hepatitis B, ¿no? También es un virus encapsulado, obviamente replicación en el hepatocito, justamente utiliza una transcripción, la transcripción reversa, y obviamente tienen 8 genotipos reconocidos, ¿no? Para virus de la hepatitis B. La hepatitis B, ya saben ustedes, la transmisión por sangre infectada o fluidos corporales que contienen sangre, obviamente, percutáneamente, sexualmente, perinatalmente, que son las vías de contaminación, y quienes la padecen tienen riesgo aumentado de cirrosis, obviamente, también puede prestar falla hepática o también a la larga pueden tener un carcinoma hepatocelular. Y acá van a ver ustedes la interpretación, como hemos dicho anteriormente, de la hepatitis B, ¿no? Obviamente el antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B, antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B, que es un marcador de infección, obviamente, para el virus de la hepatitis B. Obviamente acá tenemos el antígeno E para el virus de la hepatitis B, es el antígeno de envoltura. Para el virus de hepatitis es justamente este tipo serológico es un marcador de la replicación viral activa, ¿no? Y obviamente también el de envoltura, el épsilon, para el virus de hepatitis B, el anticuerpo, ¿no? Y justamente también es un marcador de la recuperación justamente para el virus de la hepatitis B, de envoltura. Y acá van a ver ustedes justamente dentro de la hepatitis B crónica, el estado portador inactivo para el antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B, ¿no? La hepatitis B resuelta y la exacerbación aguda para el virus de la hepatitis B. Van a ver ustedes dentro de la hepatitis B crónica, la enfermedad es una enfermedad crónica
necroinflamatoria hepática por persistencia de la infección, obviamente, del virus de la hepatitis B. Y el estado portador inactivo para lo que es el antígeno de superficie para el virus de hepatitis B me indica infección para el virus de la hepatitis B sin la enfermedad. Y la hepatitis B resuelta, obviamente, hay una infección previa sin evidencia de infección activa, y obviamente la exacerbación aguda para el virus de la hepatitis B, justamente vamos a encontrar la elevación intermitente de las transaminasas, obviamente 10 veces los valores normales o doble del valor basal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener como referencia justamente en lo que respecta al virus de la hepatitis B. Y acá van a ver ustedes también la reactivación del virus de la hepatitis B, ¿no? Justamente es la reaparición de la enfermedad en personas portadoras inactivas a la infección resuelta. Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes. Y acá es lo más importante, ya dentro del campo de la patología, es la seroconversión. Hay seroconversión positiva y seroconversión negativa. Entonces, ¿qué significa? Es pérdida, obviamente, del antígeno de envoltura del virus de la hepatitis B y la detección, obviamente, del antivirus del épsilon, obviamente, para el virus de la hepatitis B en personas previamente positiva, ¿no? Para el virus del antígeno de envoltura para el virus de la hepatitis B y como ven ustedes, del épsilon para el virus de la hepatitis B de tipo negativo. Es la seroconversión. Que eso lo tengan como referencia nomás. Y acá son los factores de riesgo, obviamente, factores de riesgo para quienes pueden padecer, obviamente, el virus de la hepatitis B, son los trabajadores de la salud, pacientes en hemodiálisis, mira, contacto sexual o cuidar de personas infectadas, cuando hay un receptor de productos sanguíneos, promiscuidad, pacientes con enfermedades de transmisión sexual, o de repente quizás o los homosexuales, que obviamente, y el uso de drogas intravenosas. Y acá van a ver ustedes la hepatitis B, el tiempo de incubación generalmente es de 30 a 180 días, obviamente de un mes hasta 6 meses, y obviamente siempre inicio gradual de la anorexia, malestar general, va a presentar fatiga, dolor en hipocondrio derecho, acoli y coluria, ¿no? Y obviamente siempre en los síntomas va a haber alteración del perfil hepático, y siempre lo más característico, obviamente, es la ictericia, que es un curso variable, ¿no? El curso variable siempre mejora rápidamente de síntomas, es una enfermedad prolongada, tiene una resolución lenta, puede producir hepatitis recidivantes y obviamente es una progresión rápida a falla hepática. Hay que tener bastante cuidado en lo que es en la hepatitis B. Y obviamente acá lo más importante dentro de la hepatitis B es las metas del tratamiento que nosotros debemos hacer, ¿no? Primero es reducir, obviamente, la replicación viral para lograr la remisión, ¿no? Es lo más importante. Y obviamente también es mejorar la historia natural de la infección crónica, prevenir obviamente la cirrosis, prevenir la falla hepática y obviamente prevenir que obviamente se vaya la cronicidad y nos pueda conllevar a cuadros de presencia del cáncer hepatocelular. Obviamente en los medicamentos, ya obviamente en el tratamiento, es a base de interferones, ¿no? De uso semanal por 48 semanas y es generalmente a través de vía subcutánea, ¿no? Pero acá tenemos que ver, es semanalmente por 48 semanas. Generalmente nosotros vamos a ver justamente generalmente tenemos un corte a la 8ª semana, 9ª semana o 10ª semana, es en la 8ª semana, tenemos que ver un corte y hacemos ¿qué cosa? La titulación justamente de los niveles de replicación viral. Si nosotros vemos que la replicación viral, por ejemplo, comenzamos con, un ejemplo, con 200.000 cargas virales y a la 8ª semana y a la 9ª semana le hacemos eso y encontramos qué cosa, que en vez de reducir, obviamente eso, permanece igual, 200.000. Entonces, ¿qué me va a decir? Que realmente el tratamiento que le estoy dando no está rindiendo o no es efectivo para el tratamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Suspender el tratamiento y reiniciar con otra
con otra alternativa de otros medicamentos. Por eso es importante hacer justamente la titulación de la replicación viral o la carga viral, que ustedes que sí, generalmente es a la octava semana, novena semana, hasta la 10ª semana. Es un lapso. ¿Ya? No se van a olvidar, alumnos. Ya, obviamente tenemos antivirales, el adenovirus, entacavir, la mibudina, tenofovir, etcétera, ¿no? Y en las guías actuales, obviamente no recomiendan uso de la terapia combinada a menos que se haya resistencia previa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y en la vacunación, obviamente, ya como saben ustedes, obviamente pacientes con factores de riesgo, ¿no? Obviamente se vacuna en pacientes con HIV, justamente la vacuna, hay vacunas para la hepatitis B, ¿no? El Engerix, el Recomivax para el virus de la hepatitis B. La administración generalmente es vía intramuscular, es a nivel del músculo deltoides, nunca se utiliza a nivel intravenoso, y obviamente los efectos adversos, el dolor, prurito, eritema o ardor en sitio de la inyección, cefalea, vértigo, rubor. Obviamente también puede padecer, obviamente, la vacunación, la fatiga, fiebre y malestar general, que es lo más importante en lo que es la vacunación para el virus de la hepatitis B. Y acá van a ver ustedes la fase de infección crónica por el virus de la hepatitis B, que lo que yo quiero que ustedes lo repasen y lo bueno, ¿no? ¿Qué exámenes piden, no? La inmunotolerancia, la hepatitis crónica para lo que es el antígeno de envoltura para el virus de hepatitis, el antígeno de envoltura para el virus de hepatitis B positivo, ¿no? También lo que es para la hepatitis crónica, lo que es el antígeno de envoltura para el virus de la hepatitis B negativo, el portador inactivo para el virus de la hepatitis B, ¿no? Y van a ver ustedes que justamente los marcadores serológicos, justamente el antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B, de envoltura, el ADN para el virus de la hepatitis B, las transaminasas y la histología, van a ver ustedes cómo va cambiando. Eso es lo que tienen que ver justamente para la fase de infección crónica por el virus de la hepatitis B, que lo van a repasar ustedes. Y acá lo que es la hepatitis C, lo más importante, también qué cosa, su transmisión obviamente es de la sangre contaminada con virus de la hepatitis C, pueden ser pacientes con que se realizan los tatuajes, compartir afeitadoras o agujas, transmisión puede ser nosocomial, de paciente a paciente o accidente laboral, trasplante de órganos previos antes del 1992, antes, por ejemplo, había mucho contacto, obviamente, de transfusiones, pero ahora, con lo que se hace el screening, obviamente, para los donantes, obviamente no hay mucho, ya es más controlado justamente a través de los bancos de sangre que hacen un riguroso examen de lo que es la compatibilidad sanguínea y obviamente también algunas enfermedades que se pueden transmitir a través de los donantes, ¿no? Y las complicaciones, obviamente, desarrollo de hepatitis crónica, generalmente es en el 70-75% de los pacientes, miren, es alto, y obviamente también pues, nos puede producir, ¿qué cosa? Justamente cuadros de cirrosis que se desarrollan, miren, en el 20 al 25% de los pacientes. Entonces, uno de las enfermedades virales que nos llega más rápidamente a la cronicidad y obviamente que causaran más cirrosis es justamente la hepatitis de tipo C. Y acá van a ver ustedes, generalmente una de las primeras causas mundial de hepatitis crónica y de cirrosis y cáncer hepático es la hepatitis C. También es la principal causa de muerte por enfermedad hepática e indicación para trasplante hepático en Estados Unidos, que justamente es la hepatitis C. Y obviamente forma mayor parte de los pacientes que son asintomáticos. Los síntomas asociados con complicaciones para el virus de la hepatitis C puede ser siempre acompañado por encefalopatía hepática, puede producir ascitis, sangrado varicial, como hemos dicho, y acá también pueden producir manifestaciones extrahepáticas del virus de la hepatitis C, como artralgias, parestesias, mialgias, pruritos, síndrome de Sjögren, neuropatía sensorial, ¿no? Eso que te pueden
justamente contribuir la hepatitis C. Y obviamente las metas de tratamiento que debemos hacer siempre es alcanzar la erradicación sostenida, la prevención de complicaciones y muerte por la infección, y hay opciones terapéuticas, ¿no? Que es el interferón, inhibidores de la proteasa, los trasplantes hepáticos, ¿no? Y a la larga, ya se han hecho y ya se han resuelto, que generalmente ya en España y en otros países la hepatitis C ya se cura, tiene cura la hepatitis C, ¿ya? La hepatitis, pero demanda mucho gasto. Obviamente se dice que un paciente con hepatitis C, generalmente el gasto es alrededor de $150,000, es un promedio, ¿no? Ya entonces por algo, pero ya es una enfermedad que ya tiene tratamiento, ya se cura la hepatitis C. Entonces, pacientes, por ejemplo, que tengan cirrosis hepática más hepatitis C, entonces se ha demostrado en estudios de que si yo doy tratamiento para la hepatitis C, se cura la hepatitis C, también se reduce el cuadro de cirrosis en esos pacientes, ¿ya? En esos pacientes. Y acá, por ejemplo, acá tenemos la historia natural de la hepatitis C, que es muy bonito. Miren ustedes, generalmente vamos a producir de una hepatitis C aguda, que se autolimita generalmente en 15 al 50%. Esta enfermedad, obviamente, se puede llevar a la cronicidad, generalmente del 50 al 85%. Nos puede producir cirrosis en un 20 a 30%. Pues esta cirrosis puede ser descompensada en el 6 al 10%, y obviamente nos puede producir esta cirrosis en cáncer de hepatocelular en el 5 al 10%. Y obviamente, tanto la descompensación como el cáncer hepatocelular nos puede llevar a la muerte en un 5 a 10%. Desde la hepatitis C aguda hasta la muerte pueden pasar entre 10 a 30 años. ¿Ya? A 30 años. Esa es justamente la historia natural de la hepatitis C. Y obviamente acá tenemos la hepatitis C, obviamente con respuesta virológica rápida, RBR, ¿no? RN para el virus de la hepatitis C, negativo al tratamiento, mira, en semana 4, obviamente, esa es una respuesta virológica rápida, pero hay una RBT, es una respuesta virológica temprana, con RN justamente para el virus de hepatitis C negativo al tratamiento a la semana 12, cuando es negativo. Y había una RFT, que es una respuesta al final del tratamiento, justamente nos va a indicar qué cosa, una RNA para el virus de la hepatitis C negativo a la semana 24, a las 48 semanas del tratamiento, ¿ya? Del tratamiento. Miren ustedes acá en RBT, justamente respuesta virológica temprana, siempre el corte es en las 12 semanas, generalmente de 8 a 12 semanas, siempre hacer un corte para controlar si realmente el tratamiento es efectivo o no. Y acá vamos a tener una respuesta virológica sostenida, justamente cuando nosotros hacemos un dosaje para virus de la hepatitis C negativo a las 24 semanas, luego al final del tratamiento, ¿no? Generalmente está asociado con la cura permanente en la mayoría de los pacientes. RBS, ¿no? Respuesta virológica sostenida. Y acá vamos a ver la hepatitis C, justamente cuando es una recaída, cuando no hay respuesta, cuando la respuesta es nula o la respuesta es parcial. Como ven ustedes, recaída, reaparición de la prueba RNA para el virus de la hepatitis C sérico mientras se está en tratamiento. No respuesta, pacientes con falla en eliminar, obviamente, el RNA para el virus de la hepatitis C sérico luego de las 24 semanas del tratamiento. Y cuando es una respuesta nula, es en aquellos pacientes con una falla en disminuir, ¿qué cosa? Justamente el RNA para el virus de la hepatitis A por, obviamente, menores de la replicación, obviamente, del virus luego de las 24 semanas de tratamiento. Es una respuesta nula, justamente, ¿no? Y la respuesta parcial, como ven ustedes, la disminución de la RNA para el virus de la hepatitis C, obviamente de dos algoritmos, pero aún positivo a las 24 semanas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver y tienen que tener presentes.
Y acá, obviamente, el tamizaje justamente para el virus de la hepatitis C, ¿no? No hay vacuna disponible, obviamente sí, pero se realiza con inmunoensayo enzimático o conteo por inmunoensayo de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Está indicado, obviamente, personas nacidas antes de 1965, uso actual de drogas intravenosas actualmente, receptores de hemocomponentes antes de 1987, hemodiálisis, mire, exposición para el virus de la hepatitis C, pacientes con HIV, hijos de madres infectadas y pacientes con signos y síntomas de enfermedad hepática. Y acá van a ver ustedes las poblaciones con riesgo de infección para el virus de la hepatitis C, poblaciones con riesgo de infección, ¿no? Personas que han recibido intervenciones quirúrgicas, médicas o dentales donde los entornos de atención sobre las prácticas de salud son deficientes, ¿no? Personas que han recibido transfusión de sangre antes de las épocas de pruebas serológicas para virus de la hepatitis C en donantes de sangre en bancos de sangre. Personas que usan drogas intravenosas, personas que tienen tatuajes, obviamente, perforaciones del cuerpo donde los entornos también atención de salud son deficientes, niños de madres infectadas por virus de la hepatitis C, personas con infección para el virus de la hepatitis de inmunodeficiencia adquirida de la HIV y personas que están o han estado en las cárceles, ¿no? Que también son poblaciones de riesgo para infección para el virus de la hepatitis C. Y acá, obviamente, en este cuadro tenemos una evaluación en pacientes con virus de la hepatitis C que son candidatos a tratamiento antivirales, ¿no? Establecer la relación sobre el virus de la hepatitis C y el estado de enfermedad hepática, que es lo que tenemos que ver, la contribución a enfermedades comorbilidades, la gravedad de la enfermedad hepática se debe evaluar antes de la terapia, el estado de cirrosis, ¿no? Que se puede evaluar inicialmente por métodos no invasivos. Acá tenemos la biopsia hepática, si se reserva por casos que suscriben dudas o que en otros casos son de etiologías potenciales. Se debe realizar la detención, obviamente, siempre del RNA para el virus de la hepatitis B por medios sensibles. El límite inferior de la detención es de menos de 15 unidades por litros por ml, ¿no? Y el genotipo, obviamente, del virus para la hepatitis C debe ser evaluado antes del inicio del tratamiento, ¿no? Determinar siempre la elección de la terapia, la dosis de la ribavirina, que es la dosis que se utiliza, y la duración del tratamiento, ¿no? Obviamente tenemos que determinar también la subtipificación, tanto 1A, 1B, que debe ser importante para considerar la triple terapia, ¿no? Y obviamente lo más importante también acá es la determinación de los genotipos de la IL interleucina 28B, no es un prerequisito para el tratamiento para el virus de la hepatitis C, que es lo que tenemos que ver. Y acá van a ver ustedes también, acá ya en el tratamiento, la dosis del interferón pegilado y la ribavirina, ¿no? Por ejemplo, interferón pegilado alfa 2, ¿no? Su nombre conocido es el Pegasis. Obviamente nosotros damos alrededor de 180 microgramos una vez por semana. La ribavirina, generalmente acá tenemos como límites en pacientes menores de 70 kilos, generalmente le damos 1000 miligramos por día, y en pacientes mayores de 75 kilos, 1500 miligramos por día. Y obviamente acá el interferón pegilado alfa 2B, que es el Pectron, obviamente le damos a razón de 1.5 microgramos por kilogramo una vez por semana. Y obviamente en la ribavirina, acá también tenemos ¿qué cosa? Pacientes menores de 65 kilos, 80 miligramos por día, y en pacientes de 66 a 80 kilos, 1000 miligramos por día, y alrededor, por ejemplo, en pacientes con 81 y 105 kilos, 1200 miligramos por día, y a aquellos pacientes mayores de 105 kilos le damos 1400 miligramos por día. Entonces, eso es justamente la dosis del interferón pegilado y la ribavirina que utilizamos justamente para lo que es el virus de la hepatitis C. Y acá también este cuadro es muy importante, justamente los patrones serológicos comunes y su interpretación. Y acá lo que queremos nosotros, ustedes que interpreten bien, es obviamente justamente tanto para el virus A, virus de la hepatitis B, D, C, D, qué marcadores tenemos, ¿no? Por ejemplo, para el virus de la hepatitis A,
¿no? Hay mucho, el antivirus para la hepatitis A, inmunoglobulina E, nos indica infección aguda, ¿no? Acá, obviamente, también nos va a indicar infección aguda, obviamente, hemos dicho en anterior, es justamente el antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B, más lo que es el antivirus para la hepatitis C, inmunoglobulina M, infección aguda, y obviamente, como van a ver ustedes, acá en lo que es generalmente el antivirus de la hepatitis C más el RNA virus para la hepatitis C, que son positivas, me indica también infección para el virus de la hepatitis C. Entonces, es lo mismo que nosotros vemos que justamente ya tenemos en consideración los patrones serológicos comunes y su interpretación para lo que es la clasificación, si es aguda, si es crónica, si es ahí coinfección, si hay infección, obviamente por virus de la hepatitis D, infección para el virus de la hepatitis C, infección aguda, o puede haber una infección antigua para lo que es los diferentes cuadros del virus de la hepatitis C. Y acá van a ver ustedes el abordaje diagnóstico de pacientes con hepatitis viral tanto aguda, ¿no? Hepatitis aguda, van a ver ustedes lo que es la infección para el virus de la hepatitis, tanto virus de la hepatitis C como también para el virus de la hepatitis A, hepatitis aguda. Y en la hepatitis crónica de igual manera, ¿no? Para lo que es también lo que es la hepatitis A, no, la hepatitis B, que digan, la hepatitis C y la hepatitis D, que nos van a llevar a la cronicidad. Y acá lo que vamos a ver, acá en un trabajo de investigación que se ha hecho también, cuáles son las ventajas o inconvenientes de la lamivudina e interferón en el tratamiento de la hepatitis crónica, justamente cuando hay un antígeno de envoltura o epsilon, envoltura para el virus de la hepatitis B positivo, ¿no? La lamivudina, obviamente las ventajas, es fácil de administración, excelente, tiene una buena, excelente tolerancia, pero los inconvenientes, la duración del tratamiento es impredecible, selección de resistencias, dudas sobre la estabilidad de la seroconversión, y el interferón, obviamente, también duración corta y definida, no genera resistencias, también es una seroconversión estable, ¿no? Las inconvenientes e incomodidad de la administración y los efectos secundarios que son muy frecuentes, ¿no? Y acá, en lo que es la hepatitis D, para terminar, es un pequeño virus de la RNA, tiene una membrana de superficie para el virus de la hepatitis B. La transmisión siempre es parenteral y sexual del virus de la hepatitis D, ¿no? El daño es directo, directamente causa daño al hepatocito. Hay una coinfección tanto para el virus de la hepatitis B como también del virus de la hepatitis D, que se adquieren, obviamente se pueden adquirir juntos, ¿no? Hay una superinfección también para lo que es virus de la hepatitis B crónica y desarrollo más tarde también de la infección, ¿no? El virus de la hepatitis B se debe evidenciar, obviamente, si hay presencia también de lo que es la hepatitis D, porque obviamente también justamente se utiliza la integración para el cambio del tratamiento y también la dosis, ¿no? Tanto para lo que es la hepatitis B como también para la hepatitis A, D, que diga. Y el hepatitis B, que diga, también es un virus de RNA, la transmisión es fecal oral, ¿no? Obviamente siempre es endémica en lugares tropicales, obviamente en la India, en Asia y en África. La incubación es parecido al virus de la hepatitis A, como hemos dicho nosotros, ¿no? De días a 3 meses. Obviamente la manifestación es un patrón colestásico, no mayor riesgo de enfermedad fulminante, tanto hemos dicho contando con relación casi directa con la hepatitis A, y se autolimita, obviamente no lleva a la cronicidad, pero sí no puede producir una hepatitis E de tipo aguda. Y la hepatitis G, obviamente también es producida por la flavivirus, que es una transmisión hematógena. Su aparición no altera generalmente el curso de los tratamientos. Obviamente no se conoce bien si altera el curso de la enfermedad justamente del virus de la hepatitis B o también de la virus de la hepatitis C. Entonces es una condición de lo que es la hepatitis G.
Y este es obviamente ya el rol del médico de la familia, que debe ser justamente cómo se debe realizar justamente el manejo de las diferentes hepatitis virales, ¿no? Los pacientes con hepatitis se debe manejar ambulatoriamente, se hospitaliza si hay encefalopatía, si hay ascitis, incapacidad para valerse por sí solo, si hay hipoglicemias, hipoalbuminemia o alteración del tiempo de protomía. En esos pacientes sí tienen que hospitalizarse. Y obviamente siempre realizar un control de laboratorios, tanto los perfiles hepáticos, que pueden ser mensuales, ¿no? Y obviamente el manejo sintomático de las molestias si se encuentran presentes, ¿no? Y obviamente en conclusión, obviamente siempre la hepatitis viral clínica tiene similar entre etiologías, siempre hacer una buena historia clínica, ¿no? El tiempo de evolución, hacer un buen examen físico, determinar obviamente los factores de riesgo para guiar bien el diagnóstico y obviamente tener siempre el conocimiento del hepatograma, que es fundamental, ¿no? Su interpretación y obviamente el manejo de soporte siempre debe ser el adecuado y también debe ser encaminado a reducir obviamente la progresión a complicaciones tardías. Y eso sería todo con respecto a lo que es el cuadro de la hepatitis viral. Espero que realmente a veces sumamos ustedes siempre, obviamente, más que todo es la interpretación serológica de las pruebas que hemos hablado, ¿no? De los diferentes, tanto para el virus de la hepatitis A, virus para la hepatitis B, C, D, etcétera, ¿no? Si ustedes interpretan bien todas estas pruebas serológicas, ustedes van a interpretar de una forma adecuada este tipo de enfermedades. Entonces, eso sería todo. Vamos a tratar de pasar la lista de los que se encuentran presentes y esperemos